Dicen que en las fiestas universitarias todo se olvida, pero esa noche Alejandro no pudo esconderse. Yo, el chico invisible, descubrí el secreto del ídolo que todos admiraban. Fue un instante que cambió mi vida. Entre miradas prohibidas y un silencio que lo decía todo, entendí que a veces lo más peligroso no es lo que ocurre afuera, sino lo que sentimos por dentro. Yo llegué con una excusa en la boca y un secreto en el pecho. Vine a Madrid a estudiar cine, pero esa noche no era estudiante, ni observador, ni sombra. Era alguien que no sabía qué hacer con el silencio que llevaba dentro. Yo solía decir que venía a pescar en los charcos de la ciudad, a buscar momentos pequeños que nadie más veía. Y sin embargo, cada noche, en vez de pescar, lo único que atrapaba era su mirada. Alejandro. Capitán del equipo, héroe improvisado en cada pasillo, dueño de un aplauso que nunca pedía pero siempre recibía. Yo no buscaba encontrarlo, pero su presencia caía sobre mí como una tormenta inevitable. Aquella fiesta no era distinta a las otras, música demasiado alta, gente demasiado cerca, risas que se mezclaban con copas y promesas que nadie pensaba cumplir. Yo me refugié en un rincón, convencido de que así pasaría desapercibido. Lo hice 1000 veces antes, quedarme quieto, escuchar, mirar sin ser mirado. Pero esa noche el aire tenía otro peso. Esa noche alguien giró la mirada hacia mí y el mundo perdió equilibrio. Lo vi entrar como siempre, con ese paso que obligaba a los demás a apartarse. Alejandro no necesitaba abrirse camino, el camino se abría solo. Lo acompañaban saludos, bromas, palmadas en la espalda. Él sonreía, pero yo ya había aprendido a reconocer en esa sonrisa un vacío que nadie más notaba. Los demás lo veían brillante, yo lo veía cansado. Tal vez por eso no aparté la vista. Tal vez porque intuí que ese brillo ocultaba algo que ardía demasiado. Él me sorprendió mirándolo demasiado tiempo. Y no fue como cuando alguien barre una sala con los ojos y tropieza contigo por azar. Fue distinto. Fue como si me hubiera elegido entre todos, como si por un instante dejara de interpretar el papel que lo mantenía erguido frente a los demás. Yo bajé la mirada, pero la tensión ya había nacido. Mi pecho se encogió y mis piernas querían huir, aunque ninguna se movió. Alejandro avanzó con calma, pero cada paso sonaba como una decisión. Los demás lo rodeaban, intentaban retenerlo con palabras vacías. Él reía, escapaba con un gesto breve, y yo entendí que venía hacia mí. La distancia se redujo y el ruido se volvió irrelevante. Solo quedaba esa línea invisible que nos separaba y que él parecía decidido a cruzar. Cuando finalmente estuvo frente a mí, el tiempo pareció detenerse. No dijo mucho. Solo inclinó la cabeza, y con un tono bajo que nadie más podía escuchar, pronunció, «Ven conmigo». No fue una orden, tampoco una súplica. Fue una invitación peligrosa, como si detrás de esas dos palabras hubiera un mundo entero que estaba a punto de derrumbarse. Yo debería haber dicho que no. Todo mi cuerpo lo sabía, no encajo en su mundo, no pertenezco a ese círculo de luces y aplausos. Sin embargo, lo seguí. No por valentía, sino porque en su voz había algo roto que me recordaba demasiado a mí mismo. Atravesamos la multitud. Nadie parecía sospechar nada, pero yo sentía que cada mirada podía ser un cuchillo. Mi respiración era torpe, mis pensamientos se atropellaban. Me repetía que solo era un juego, un impulso, un instante que desaparecería al día siguiente. Pero cuanto más cerca estaba de él, más entendía que no se trataba de un capricho pasajero. Al llegar a un pasillo menos iluminado, Alejandro se detuvo. No me miró de inmediato, se frotó las manos, como si necesitara convencerse de que había hecho lo correcto. Yo quise hablar, pero no encontré palabras. El silencio se alargó, y en ese silencio escuché mi propio corazón golpeando como nunca antes. Entonces me miró de nuevo, esta vez sin máscara. Sus ojos no tenían la seguridad que mostraba en la cancha ni la ligereza con la que respondía a los demás. Era otra cosa, una pregunta sin respuesta, un miedo escondido que buscaba un lugar donde descansar. Y ahí comprendí que lo inevitable había comenzado. Yo no sé explicar qué pasó después en mi cabeza. Tal vez fue el eco de su voz, tal vez la certeza de que me había visto como nadie lo había hecho antes. Lo cierto es que ya no podía volver atrás. La fiesta seguía sonando lejos, las risas aún rebotaban por las paredes, pero para mí todo había quedado suspendido en ese instante. Me descubrí preguntándome qué buscaba en mí. Yo, que siempre había sido invisible, ¿por qué ahora me convertía en refugio para él? ¿Por qué de entre todos los rostros eligió fijarse en el mío? Era absurdo, pero al mismo tiempo tan real que me dolía respirar. Alejandro dio un paso más, reduciendo la distancia hasta que no quedaba margen para escapar. Su voz bajó aún más, aquí todos creen que me conocen. Pero tú miras distinto. No supe responder. Mis labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Y aún así, entendí lo que me estaba diciendo.
Él no quería ser visto como ídolo. Quería ser visto como persona. Yo asentí apenas, como si con ese gesto sellara un pacto secreto. Y en ese momento, el miedo dejó de ser un obstáculo para convertirse en un vínculo. Era el comienzo de algo que no tenía nombre, algo que desafiaba la lógica, pero que ardía demasiado como para ignorarlo. No sé si alguien nos observó esa noche. No sé si sospecharon lo que se escondía en aquel rincón apartado. Lo único que sé es que desde que sus ojos buscaron los míos, supe que lo imposible había dejado de ser imposible. Supe que el papel de invisible ya no me pertenecía. Y mientras la fiesta rugía en la distancia, yo entendí que había cruzado un umbral del que no habría regreso. No recuerdo con claridad cómo dejamos atrás la multitud. Fue como si el ruido se partiera en dos y nosotros camináramos por una grieta invisible. Alejandro no habló en el trayecto, y yo tampoco me atreví a romper ese silencio que parecía sostenerlo todo. Cada paso lo alejaba de los gritos y las risas, pero también de la seguridad de su papel. Sentí que huíamos de algo que todavía no tenía nombre, y aún así mis pies siguieron sus pasos como si no hubiera alternativa. Nos detuvimos en un pasillo estrecho, apenas iluminado. Allí el bullicio se volvía un eco lejano. Alejandro apoyó la espalda contra la pared y respiró hondo, como si al fin soltara un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Yo me quedé a pocos metros, rígido, con las manos escondidas en los bolsillos. Él levantó la vista y por primera vez no vi al capitán, ni al héroe de los pasillos, ni al chico que parecía invencible. Vi a alguien que dudaba. ¿Alguna vez sientes que vives una vida escrita por otros?, preguntó sin rodeos. Su voz sonó quebrada, como si le costara admitirlo. Yo tragué saliva. No esperaba que me hablara a mí, mucho menos de algo así. Supongo que todos fingimos un poco, respondí, aunque mi tono sonó más frágil de lo que quería. Él negó con la cabeza, apretando los dientes. No es fingir. Es repetir un guión. Cada sonrisa, cada gesto, todo está medido. Si fallo, decepciono a todos. Y no sé cuánto más puedo sostenerlo. Yo no sabía qué decir. Nunca imaginé que detrás de su seguridad existiera ese miedo. Siempre lo vi como alguien inalcanzable, alguien a quien la presión hacía brillar más fuerte. Pero ahora lo tenía delante, confesando que ese brillo era una carga. Y lo que más me sorprendía era que lo compartiera conmigo, el chico que nunca figuraba en la historia de nadie. El silencio se volvió espeso. Alejandro bajó la mirada, como si temiera descubrir en mis ojos un juicio. Pero yo no tenía nada que juzgar. Solo podía escuchar, sentir cómo mis propios temores se reflejaban en los suyos. A veces pienso que si supieran lo que realmente soy, todo se derrumbaría, continuó. Mi familia, mis amigos, el equipo, creen conocerme. Y yo les doy exactamente lo que esperan. Pero cada día pesa más. Es como vivir encerrado en un papel que no elegí. Sentí un nudo en la garganta. Quise acercarme, poner una mano en su hombro, decirle que no estaba solo. Pero no lo hice. Mis pies seguían clavados al suelo, como si una línea invisible me prohibiera cruzar. Aún así, mis palabras salieron, torpes pero sinceras, tal vez no tienes que ser lo que esperan. Alejandro rió sin humor, un sonido breve y amargo. Eso es fácil de decir. Tú puedes desaparecer y nadie lo nota. Yo no tengo ese lujo. Si dejo de ser lo que esperan, pierdo todo lo que construí. Sus palabras me atravesaron. Nunca había pensado que mi invisibilidad pudiera ser una ventaja. Siempre la viví como una condena. Pero allí, frente a él, comprendí que para alguien como Alejandro, ser visto todo el tiempo era una prisión. Se hizo un silencio aún más largo, hasta que levantó los ojos y me miró fijo. Dime, Daniel, ¿qué ves cuando me miras? ¿Ves al capitán? ¿Ves al héroe? ¿Ves al que todos quieren tener cerca? No supe qué responder. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que apenas podía pensar. Al final dije lo único que me salió: veo a alguien cansado. Él parpadeó, sorprendido, como si esa respuesta lo desarmara. Dio un paso hacia mí, lento, dudoso, y la distancia entre los dos se volvió mínima. Yo podía sentir la tensión en el aire, no por un roce, sino por todo lo que se acumulaba en esas confesiones. Si supieras cuánto miedo me da que alguien lo note, murmuró. Yo asentí despacio. No gano nada contándolo. No soy de los que exponen secretos. Alejandro respiró hondo, y por un segundo parecía que el mundo se detenía en ese pasillo. Sus hombros temblaban levemente, como si la verdad pesara demasiado. He vivido tanto tiempo siendo lo que otros quieren, que no sé quién soy en realidad. Esa frase me estremeció. Porque en el fondo yo también la entendía. Yo también llevaba años escondiéndome, aunque de otra forma. Quise contestar, pero antes de que pudiera hacerlo, se oyó un ruido de pasos lejanos. Alejandro se tensó de inmediato, como si la sola idea de ser descubierto bastara para devolverle la máscara.
Me miró con una mezcla de urgencia y miedo. Nadie puede saber que estoy aquí contigo, dijo en voz baja. Lo entendería si fueras yo. Sus palabras me dolieron, pero no lo interrumpí. Solo asentí, aceptando que estaba atrapado en su mismo juego, aunque en un papel distinto. La presión que lo rodeaba parecía alcanzarme también. Allí, en ese rincón oculto, comprendí que no se trataba de un simple secreto. Era un abismo que podía tragarnos a los dos. Alejandro cerró los ojos un instante y murmuró: «Estoy cansado de fingir. Pero si dejo de hacerlo, lo pierdo todo». Yo lo miré y respondí casi sin pensar: «Tal vez lo único que pierdes es la mentira». Su expresión cambió, como si esa idea le doliera más que cualquier otra cosa. El silencio volvió a ocupar el espacio. La fiesta seguía sonando en la distancia, indiferente a lo que estaba ocurriendo allí. Y yo entendí que ese momento no era un accidente. Era el inicio de una verdad peligrosa que, una vez dicha, ya no podría deshacerse. Los días después de aquella noche fueron un laberinto del que no supe salir. Despertaba con la sensación de que algo me ardía en el pecho, como si aún llevara la voz de Alejandro pegada a mis oídos. Su confesión me acompañaba en cada pasillo, en cada aula, en cada segundo de silencio. Yo esperaba que ese vínculo secreto nos acercara, que al menos me regalara una mirada distinta cuando nuestros caminos se cruzaran. Pero lo que encontré fue lo contrario. El lunes, al llegar a la facultad, escuché los primeros rumores. Un par de voces hablando en el pasillo, risas que parecían más afiladas de lo normal. Nadie decía mi nombre, pero no hacía falta. Sabía que hablaban de él, de nosotros, de ese instante que se había vuelto invisible para el resto del mundo. El eco de lo ocurrido en aquel rincón oculto ya no era solo mío, se había escapado, deformado, convertido en murmullo. Alejandro seguía siendo el centro de todas las miradas. Sonreía, saludaba, hacía bromas como siempre. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, él apartaba la vista con una rapidez que me desgarraba por dentro. Lo que para mí había sido real, para él se había vuelto un error que debía enterrarse cuanto antes. La primera vez que me lo dejó claro fue en la cafetería. Estaba rodeado de sus amigos cuando alguien mencionó entre risas que lo habían visto desaparecer de la fiesta, que había estado demasiado tiempo fuera. Alejandro contestó sin titubear: «Nada importante, solo necesitaba aire». Todos rieron, satisfechos con la respuesta, y siguieron hablando. Yo estaba en una mesa cercana, fingiendo leer, con las manos temblando bajo la mesa. Entendí que aquel aire era yo, y que en su boca no quedaba rastro de lo que habíamos compartido. Las horas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada palabra suya en público era un golpe disfrazado de normalidad. Negaba con naturalidad, ocultaba con destreza. Y lo hacía tan bien que casi lograba convencerme de que yo había inventado todo. Pero mi memoria insistía, yo había visto el temblor en su voz, el miedo en sus ojos, la rendición en su confesión. Eso no se podía fingir. Una tarde lo esperé a la salida de clase. No soportaba más ese vacío. Quería una explicación, aunque doliera. Cuando por fin salió, rodeado de su grupo habitual, lo llamé con la voz entrecortada. Se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para que todos lo miraran. Yo alcancé a decir: «Necesitamos hablar». Él sonrió con frialdad, esa sonrisa ensayada que usaba con cualquiera, y contestó: «No hay nada de qué hablar». Luego siguió caminando como si yo no existiera. El silencio que dejó tras de sí fue más cruel que cualquier insulto. A partir de entonces empecé a notar las miradas. No eran directas, pero estaban ahí, en los gestos de algunos compañeros, en los comentarios que se interrumpían al pasar yo, en las carcajadas que explotaban demasiado cerca. No sabía si era paranoia o si realmente habían captado algo. Lo cierto es que Alejandro reforzaba cada día su papel de intocable, como si quisiera borrar cualquier rastro de debilidad. Y cuanto más fuerte parecía él, más pequeño me sentía yo. Me dolía que la primera traición no viniera de otros, sino de él mismo. Había confiado en mí, me había mostrado su miedo más íntimo, y ahora lo enterraba bajo capas de indiferencia. Yo me convertí en un secreto incómodo, en un recuerdo que debía ser negado a toda costa. Y aunque no lo decía en voz alta, cada gesto suyo confirmaba esa decisión. Una noche, incapaz de soportarlo, lo encaré en el estacionamiento vacío. Mi voz temblaba, pero las palabras salieron igual: «Todo fue mentira». Alejandro me miró con los ojos cansados, sin esa máscara que usaba frente a los demás, y dijo: «No puedo permitirme esto. No ahora». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No negaba que había pasado algo, pero lo reducía a un error, a un lujo que no podía darse. No supe qué responder. Me quedé quieto, sintiendo como todo dentro de mí se derrumbaba. Lo vi alejarse sin mirar atrás, y comprendí que en su mundo la reputación valía más que cualquier verdad. Yo, en cambio, quedaba atrapado en una paradoja:
lo que para mí había sido un despertar, para él era una amenaza. Desde entonces, cada vez que lo veo reír en los pasillos, rodeado de admiradores, siento un peso insoportable. Porque sé que detrás de esa risa hay una grieta, una herida que nadie más quiere ver. Y aún así, él prefiere sostener la mentira antes que enfrentarla. Yo no sé si los rumores algún día se apagarán o si crecerán hasta destruirlo. Lo único que sé es que esa traición me cambió para siempre. Aprendí que la verdad no siempre triunfa y que, a veces, el miedo puede más que cualquier deseo. Pero también entendí algo que él todavía se niega a aceptar: vivir oculto es otra forma de morir despacio. La semana siguiente fue una tortura que no pude detener. Cada rincón de la facultad parecía una trampa, cada pasillo una emboscada de miradas y risas contenidas. Yo trataba de pasar desapercibido, como siempre lo hice, pero ahora no era lo mismo, ya no era invisible, era un blanco. Los rumores habían crecido, y aunque nadie se atrevía a decir mi nombre en voz alta, todos sabían de quién se hablaba. Alejandro mantenía intacta su fachada. Se reía más fuerte que nunca, jugaba con sus amigos, contestaba con la seguridad de siempre. Pero yo notaba la tensión en cada movimiento, la forma en que sus ojos me esquivaban cuando coincidíamos en un mismo espacio. Él sabía que yo llevaba la verdad en la memoria, y ese era su mayor miedo. Y fue ese miedo el que lo empujó a la traición más cruel. Ocurrió una tarde, en el patio central, con demasiada gente alrededor. Alguien bromeó diciendo que Alejandro desaparecía en las fiestas con excusas poco creíbles. La mayoría se rió sin darle importancia, pero él no lo dejó pasar. Me miró de reojo, como si buscara un enemigo, y sonrió con una dureza que nunca le había visto. Si creen que yo me escondo, que miren a los que siempre están pegados a las paredes. Ya saben, esos que sueñan con lo que nunca tendrán. La risa general fue inmediata. Yo estaba allí, a pocos metros, y no necesitaba que dijera mi nombre para entender a quién señalaba. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las carcajadas me atravesaron como agujas. Alejandro me había usado como escudo, como sacrificio, para reafirmar su lugar de héroe intocable. Lo que compartimos en secreto se convirtió en su arma para hundirme en público. Y lo peor fue que lo hizo con naturalidad, como si no le costara nada. Quise responder, gritar, desenmascararlo, pero mi voz se ahogó. Miré alrededor y vi los rostros cómplices, divertidos, satisfechos. Nadie sospechaba la verdad. Nadie imaginaba que mientras él se reía, yo me desangraba por dentro. En ese instante entendí que no era solo un rumor, era un juicio en el que yo no tenía defensa. Pasé los días siguientes evitando mirarlo, evitando a todos. Me refugié en la biblioteca, en las calles solitarias, en cualquier sitio donde pudiera escapar de las miradas. Pero el dolor seguía conmigo, pegado a la piel. Lo que más dolía no era la burla en sí, sino que viniera de él, del mismo que me había confesado su miedo, del mismo que me había hecho sentir que por una noche yo importaba. Cada vez que recordaba sus palabras en aquel rincón oculto, sentía que me arrancaban algo. No sabía si odiarlo o compadecerlo. Su cobardía me había expuesto, pero también me mostraba cuán atrapado estaba en su propio papel. Alejandro no podía permitirse ser humano, debía ser perfecto para todos, aunque eso significara destruirme a mí. Una tarde, en el aula, me atreví a sostenerle la mirada. Solo unos segundos. Él estaba rodeado, como siempre, pero cuando me vio, bajó los ojos con una rapidez que nadie más notó. Ese gesto me reveló la verdad: detrás de su burla había miedo. No era odio lo que lo movía, era pánico a ser descubierto. Y en ese momento entendí algo que nunca había pensado: ser invisible duele, pero duele menos que ser negado. Porque yo al menos podía desaparecer sin dejar rastro. Él, en cambio, debía negar incluso lo que sentía para sobrevivir. Y su forma de hacerlo era hundirme, usarme como ejemplo de lo que nadie quería ser. Esa era su manera de mantenerse en pie. Y aunque me destrozaba, empecé a verlo con otros ojos. No quise justificarlo, pero comprendí el precio que pagaba. Su miedo era tan grande que prefería perderse a sí mismo antes que perder la admiración de los demás. Y yo, que tanto había odiado mi anonimato, descubrí que al menos tenía un refugio: el silencio, la invisibilidad, la posibilidad de ser nadie. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y apenas reconocí mi reflejo. No porque hubiera cambiado por fuera, sino porque por primera vez aceptaba algo: yo podía seguir escondido y el mundo seguiría igual. Alejandro no. Su vida era un escenario permanente y yo había sido arrastrado a su guión. Pero él era el protagonista que no podía fallar, y yo solo el personaje secundario que debía desaparecer. Aún así, en medio del dolor, sentí un destello de claridad. Tal vez la verdadera traición no era la suya hacia mí, sino la suya hacia sí mismo. Porque cada risa, cada burla, cada palabra que lanzaba para protegerse lo alejaba más de quien realmente era. Y yo lo sabía.
Y él sabía que yo lo sabía. Ese era el precio de su miedo, mantener intacta su máscara a costa de dejar cicatrices en los demás. Y aunque me doliera admitirlo, entendí que algún día ese precio sería demasiado alto incluso para él.